Bueno, hermanos, vamos a ir en la palabra de Dios, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y ya les voy a decir el capítulo, hermanos. Amén. Hace poco escuchamos de que, según el calendario maya, el mundo se iba a acabar. Y yo a veces me hago esa pregunta de que hay personas que conocen lo que dice la Biblia al respecto, y hay otras que no conocen qué dice la Biblia al respecto. El Señor es muy claro en su palabra de que nadie sabe el día ni la hora. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y eso solamente lo sabe el Padre Dios. Y meditando la palabra de Dios, me llama mucho la atención que el apóstol Pedro, al que el Señor Jesucristo le dijo, ¿ya?, que tenía una relación muy especial con él, haya escrito dos cartas muy pequeñas en la Biblia, muy pequeñas. Y esta semana me ha llamado mucho la atención, creo que 2 semanas vengo leyendo a Pedro, y me llama mucho la atención porque Dios no es como nosotros, ¿no? Porque siempre hemos visto a Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Pero si tú lees las cartas del apóstol Pedro, tienen un mensaje de una profundidad maravillosa. Y yo llevo hace 2 o 3 semanas hablando sobre la importancia, qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Es la santificación, la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y he estado repitiendo lo mismo, que a veces buscamos a Dios por las cosas que Dios da. Pero el apóstol Pedro habla de salvación en todo momento. Salvación de nuestras almas. Él dice que cuando la fe llega a un punto tal que llega a ese punto que ya no es la confianza de Dios, sino que ya lo vamos a ver tal como Él es. ¿Ya? O sea que la fe nos lleva a la salvación de nuestras almas. Amén. Y como toqué el tema sobre lo del asunto de estas semanas, hace pocas semanas, que hablaban sobre que el mundo se iba a acabar, pues vamos a hablar sobre esa parte porque hay una verdad. Y vamos a ir lo que dice el apóstol Pedro. El día del Señor vendrá, en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es muy claro. Dios es paciente. Amén. Y en esta época y en estos tiempos está siendo paciente. Y está paciente con aquellos que no creen. Y está paciente con aquellos que creen, pero que no están siendo obedientes. Amén. Va a haber un día, dice la palabra de Dios, que vendrá el Señor como ladrón en la noche. Y esperamos que ese día estemos velando y orando. Y que estemos nosotros ese día que llegue el Señor, como Dios nos ha dicho que andemos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y mira lo que sigue aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Atención, que esto es importante. Acuérdese de las mujeres vírgenes, las sensatas y las prudentes, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todas estas cosas materiales, esas cosas que te aferran, las cosas de este mundo, van a ser deshechas. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice la palabra de Dios. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por el Señor, sin mancha e irreprensibles en paz. Así es como nosotros debemos permanecer, como dice aquí claramente, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, maravillosa esta parte de la porción de la Escritura. Hay una parte de la Escritura que habla que Pablo encaró a Pedro, lo confrontó, pero ya aquí Pedro, mira lo que dice Pedro de Pablo. Por eso la iglesia debe estar unida. Estos hombres tuvieron sus desacuerdos, pero mira aquí que llegaron a un final acuerdo. ¿Por qué? Porque todos dos tenían el Espíritu Santo de Dios. Buscad la unidad en el Espíritu, dice el Señor. Y estos hombres nos están demostrando que andaban en la unidad del Espíritu. ¿Amén? Mira lo que dice aquí. Pedro hablando de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado, le dice, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y mira lo que dice aquí. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. El apóstol Pedro está hablando que Pablo está hablando de estas cosas, que esas promesas y esas cosas que dice la palabra de Dios es precisamente para que nosotros lleguemos a esa medida, ¿sí o no? A esa naturaleza divina, a esa santidad, para que nosotros podamos presentarnos ese día ante la presencia del Señor
aceptos e irrepresibles. Mira lo que sigue diciendo. Y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Dios en su palabra está hablando que tuercen las escrituras, que nosotros no podemos, tenemos que meditar la palabra de Dios y orar para que Dios nos revele lo que es verdad de su palabra, porque muchos están torciendo las escrituras. Y mira lo que dice aquí, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahora vamos a ir, hermanos, a la parte que le digo a ustedes de la fe en primera de Pedro, donde dice que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Quiero mostrarles la palabra de Dios. Pedro no habla sino de santificación. Primera de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pedro, revelado por el Espíritu Santo, inspirado, soplado por el Espíritu Santo. Lo que dice la palabra de Dios. Bendito el Dios, capítulo 1, verso 3, de primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Jesucristo nuestro Señor murió y resucitó, nos dio eso, una esperanza viva, mis hermanos, para una herencia, que no nos confundamos, incorruptible, porque allí fue destruido el cuerpo de pecado en la cruz del Calvario. Una herencia incorruptible, incontaminada de las cosas de este mundo, e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nosotros vamos para el cielo. Por aquí es un trayecto muy cortico y la eternidad está allá. Y nosotros tenemos